Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, el contenido es la actualidad que lleva el contexto internacional. Y en este momento estaremos tratando sobre el conflicto entre Israel e Irán, un conflicto que amenaza la estabilidad mundial. Pero además estaremos hablando de lo que esconde este proceso. Y para eso hemos traído un invitado que conoce bastante Medio Oriente y sobre todo esa parte económica que es también importante traer en el análisis. Así que quédese en sintonía con nosotros y conozca un poquito más de lo que traemos en el día de hoy. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con CAE la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. CAE la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por WIN TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. El mundo se está deshumanizando. Y muchos dirían, ¿por qué estamos haciendo énfasis en este tema? La verdad es que en la medida que se van presentando los acontecimientos en Medio Oriente y en otras naciones, como el mismo caso de Europa, con la guerra entre Ucrania y Rusia, nos van dando los indicadores de que los intereses económicos han ido cambiando esa percepción de compromiso con el ser humano. Y muchos dirían, pero eso no es nuevo. Siempre la economía de la guerra ha sido la que se ha impuesto a nivel mundial. Y por eso tantos conflictos durante décadas. De hecho, la Primera y Segunda Guerra Mundial, aunque tenían un matiz desde el punto de vista de la excusa de algún crimen o asesinato contra una persona vinculada a una de estas naciones que entraron en conflicto, detrás de todo esto siempre ha estado el interés económico. Y ciertamente que es muy real ese planteamiento. Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace las Naciones Unidas, el objetivo que se planteó en la humanidad era que las guerras iban a tener siempre un medio de control que iba a ser canalizado a través de Naciones Unidas, que el derecho internacional iba a imponer las reglas de juego y que esto iba a tratar de preservar que los seres humanos pudiéramos vivir en paz y que se evitara el derramamiento de sangre. Después de esa declaración de los derechos humanos y el compromiso de paz mundial a través de Naciones Unidas, los conflictos siguieron creciendo cada día más. Esos conflictos llegaron a América Latina a través de dictaduras y de guerrillas que se levantaron para tratar de derrocar esta dictadura. Muchas de estas dictaduras sostenidas a través de Estados Unidos y muchas de estas guerrillas fueron alimentadas y financiadas por la antigua Unión Soviética. Esto también se dio en Asia, se dio en África. El conflicto de la Guerra Fría termina con la caída de la Unión Soviética en el año 1991 y el mundo entendía
que iba a comenzar a relanzarse otra vez con una tranquilidad y con una calma. Y no pasa bien este proceso cuando se genera la famosa guerra del Golfo y los conflictos armados en América Latina continuaron, como es el caso de Colombia, a través de las guerrillas, de la FARC, el ELN, que se mantuvieron durante más de 50 años. Y cada uno de estos procesos nos traía siempre una noticia nueva de un derramamiento de sangre, de un conflicto donde las víctimas civiles siempre eran las que pagaban las consecuencias de guerras que solo alimentaban la industria de las armas a nivel mundial. La guerra que más impactó y que más dejó marcada la llegada de los años 2000 fue el conflicto que se dio de las Torres Gemelas, donde fallecieron muchísimas personas en este atentado terrorista que todos recordamos del 11 de septiembre, que desencadenó en la toma de posesión del territorio de Irak, de Afganistán, con las embestidas de Estados Unidos para tratar de terminar con los terroristas que habían hecho el atentado del 11 de septiembre. Detrás de todo esto se decía que estos territorios, como el caso de Irak y de Afganistán, escondían el conjunto de terroristas que habían atacado Estados Unidos y que generaron esta intranquilidad a nivel mundial. Decían también que estos países tenían armas químicas y que éstas iban a ser utilizadas para seguir atacando otros países de Occidente. La verdad de todo esto es que cuando concluyó el proceso de intervención, se descubrió que no existían esas armas químicas y que estos países no estaban en condiciones definitivamente de seguir golpeando a Occidente como se pretendía en ese momento. Lo que sucedió fue, a partir de ahí, que dos países quedaron totalmente destruidos, países como Irak, con una historia impresionante porque fue la cuna de la civilización mundial. Ahí nació Babilonia, ese imperio que generó tantas oportunidades del desarrollo y que mantenía tanta historia, y fue aniquilado por un conflicto que quizás pudo manejarse por la vía diplomática. A partir de ahí, el mundo vio una crisis importantísima en el orden económico, que todos recordamos, la burbuja inmobiliaria que afectó el 2008 y que generó una desestabilización económica a nivel mundial. Hoy, después de una gran pandemia que golpeó fuertemente a toda la humanidad, con millones de personas que fallecieron fruto del COVID-19, nos sorprende un conflicto entre dos países hermanos que originalmente formaban parte de la Unión Soviética, como es el caso de Ucrania y Rusia. Esto porque uno tenía interés de formar parte de la OTAN y el otro entendía que esto ponía en riesgo su seguridad nacional, entendiendo que Ucrania hace frontera con Rusia. Hasta el día de hoy, este conflicto sigue activo y ha sido un conflicto que ha llevado a repensar que Europa vuelva a rearmarse. Y este proceso ha movilizado a cientos de ciudadanos en Francia, en España, reprochando y considerando que no es correcto que Europa se enmarque en rearmarse para tratar de enfrentar a Rusia, por lo que esto puede desencadenar, que no estamos hablando simplemente de una guerra convencional, sino que detrás de ella pudiera haber un conflicto nuclear. Esto simplemente hace meses de estas situaciones que han comenzado a recorrer Europa con grandes y serias preocupaciones. Y de repente, otra vez Medio Oriente se convierte en el centro del mundo, a través de un ataque de Israel a suelo iraní, temiendo de que Irán pudiera completar un proceso nuclear que pudiera afectarlo a ellos posteriormente. La famosa teoría de las guerras preventivas
que había desarrollado George Bush, hijo, que llevó al país a una guerra contra Irak y contra Afganistán. Esta situación vuelve y se repite, pero ahora con Irán e Israel. Pensábamos que después de haber prometido durante toda una campaña de que no iban a meter a Estados Unidos en un conflicto más a nivel internacional, dicho por Donald Trump durante la campaña, y de hecho fue un gran crítico contra Biden. Trump dijo que cuando llegara al poder, primero iba a resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia, y que posteriormente, a través de la vía diplomática, trataría de someter a Irán a una negociación que permitiera devolver la paz al mundo. La realidad es que nos sorprende el ataque de Estados Unidos, aprobado por Donald Trump, violentando los propios procedimientos legales, entiéndase, lo que establece la Constitución de Estados Unidos, de que ante cualquier situación de ataque a otra nación tiene que ser aprobado por el Congreso. ¿Qué ha hecho esto? Que ha complicado el escenario en Medio Oriente y que ha convertido a Irán en más que un país en conflicto con Estados Unidos o con Israel, en la víctima del mundo árabe. Hoy países como Turquía han salido a criticar fuertemente esta situación en favor de Irán. Países como Pakistán han señalado que ellos, en el caso de que Irán pueda ser atacado con armas nucleares, estarían también respondiendo con las armas nucleares que ellos tienen en favor de Irán. Ha también resistido y el favor de otros países como Arabia Saudita, que han criticado también este proceso de Israel, pero países como Rusia y como China han cuestionado seriamente este ataque porque indican que se han violado las reglas del juego que establece el derecho internacional. Países de América Latina como Chile han sido contundentes en criticar esta medida porque desafía el derecho internacional, pero no solamente eso, sino que pone en juego otros países en la región de Medio Oriente que pudieran sumarse al conflicto y esto desencadenar en una guerra mundial que pudiera no solamente aportar millones de muertos, como lo han hecho la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino que pudiera poner en juego la estabilidad de la humanidad, porque esta guerra no será convencional, sino será nuclear. Y por eso decimos en nuestro análisis del día de hoy que el mundo se está deshumanizando. Si a esto le sumamos cómo las industrias farmacéuticas, cómo las industrias de alimentos han estado cargando el mundo de elementos que más que beneficiar a la salud, lo que hacen es crear mayores dificultades para beneficiarse económicamente estas grandes empresas multinacionales. Se imponga en este proceso. Que los grandes líderes se puedan sentar sobre la mesa y tomar las decisiones que más convengan no a sus intereses particulares y económicos, sino a los intereses de la humanidad. La única vía para que podamos seguir preservando la especie humana es que se puedan sentar a negociar y tratar de dejar de lado todo este proceso que más que bien solo traerá muchas desgracias para toda la humanidad. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network,
TVN 24DO. Esperen muy pronto por Voz Media Network los viernes a las 10 de la noche, comentarios y reflexiones con un servidor en donde analizaremos los temas fundamentales de la semana. También tendremos un segmento de entrevistas en donde analizaremos a profundidad los temas nodales para el crecimiento y desarrollo de la nación dominicana. Ya lo saben, esperen pronto, muy pronto, los viernes a las 10 de la noche, comentarios y reflexiones con un servidor. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Hola amigos televidentes de Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy traemos un invitado que es un amigo y un hermano y además una persona que forma parte de este equipo de trabajo del programa, pero además es un especialista en el tema de Medio Oriente. Y como el tema del momento es el conflicto entre Siria e Irán, se hace necesario que podamos analizar a plenitud lo que está sucediendo allí, cómo se está generando esta situación, pero además cuáles son sus orígenes. Siempre es importante conocer el punto de partida de cada conflicto para poder entenderlo mejor. Y para ello traemos al especialista economista Orlanjoy Golivar, con quien estaremos hablando de este tema y profundizando para darle las informaciones que ustedes se merecen. Bienvenido, hermano Orlanjoy. Muy buenas, querido Murillo, hermano. Muchas gracias, verdad que sí. Placer de nuevo de estar en la casa. Creo que se le debe una disculpa a los amigos que hemos estado un poco ausentes. Es por un tema que ustedes mismos luego van a ver, un producto que gracias a Dios ya va a ver a luz prontamente. Y bueno, qué bueno volver y más con este tema que es tan importante en ese sentido. Mira, tú mencionaste algo, voy a entrar en materia rápido. Tú mencionaste Siria e Irán. Realmente no está tan mal el concepto. Muchos dirán, pero no es Siria, Irán, se equivocó. Ciertamente con el gobierno de HTC ahora, o mejor dicho, de Al-Julani, que todos nosotros sabemos que es el nuevo presidente del gobierno sirio, en realidad, en la actualidad, ha dejado los altos del Golán y otras buenas partes del norte de Siria para los intereses israelíes en ese sentido. Lamentablemente porque es un movimiento, el que él representa, que tiene el beneplácito de Estados Unidos, pero primordialmente en la región del Estado de Israel en ese sentido. Pero sí, ese es el tema que más nos trae. Y una vez lo tocamos nosotros hace 2018, algo así. Hace tiempo ya. Pero sabes que es importante que podamos, Orlanjoy, entrar en materia con la parte de por qué se da este proceso, pero no empezando del acontecimiento del bombardeo que inició Israel contra Irán, porque pudiera ser muy sencillo quedarnos en esa parte y la gente no comprender los orígenes de este tema. Y por eso me gustaría que podamos ir a la génesis de esta situación. ¿Cómo inicia esa diferencia histórica que se mantiene entre Irán e Israel? En resumen, vamos a tratar de hacerlo para que sea algo más digerible para los amigos y amigas televidentes. Miren, la diferencia radica, primero ustedes saben que estaba, me voy a ir 1900, todavía 70, 71, 73, 74, en adelante, que estaba el gobierno de el Shah. El Shah Reza Pahlavi, apellido Pahlavi, era una monarquía absoluta en Irán que gobernaba con el beneplácito de Estados Unidos, y se llevaba bien con el recién estado de Israel en esa parte. Post partición, quien se queda con lo que hoy conocemos como Irán es Francia. Y por ende, Francia tuvo mucho y tiene mucha relevancia todavía al día de hoy con lo que pasa en Irán, aunque en menor medida en la actualidad. Sin embargo, sí tiene todavía este movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Las diferencias son tan grandes entre el gobierno monárquico de Reza Pahlavi
y su población, que los clérigos, o mejor dicho, una población Medio Oriente, siempre lo hemos mencionado, Medio Oriente no se puede analizar desde el enfoque occidental de que si pasa tal cosa es por una razón económica, tal cosa. Hay una razón ideológica muy fundamental en la sangre, como yo lo llamo, de todo el Medio Oriental, si se puede decir así, y es la religión, en este caso el Islam. Por ende, el Islam Shi'i, que ellos es, ya hemos hablado en este tema básicamente, pero es el Islam que ellos más profesan, ganó más preponderancia que lo que tenía el gobierno del Shah con el apoyo de Estados Unidos y el apoyo también del Estado de Israel. Lamentablemente para los intereses estadounidenses e israelíes, en 1979, si no me falla la memoria, viene el ayatollah Khomeini. Lo que pasa es que el actual es Khamenei. Tú sabes, Khomeini, sí. Entonces llega Khomeini, sale de Francia, le dicen, mira, vamos a hacer un cambio pacífico de poder, porque vemos que la población iraní está muy centrada en el clérigo chií y todo lo demás, y tú eres desde el exterior uno que nos vas a dar el apoyo. El ayatollah Khomeini salió con el apoyo y beneplácito de los poderes occidentales y hasta de la misma Israel. Y por eso es que llegan y hacen una transición sin sangre y nada por el estilo. Pero recién pisa territorio iraní, declara el gran Satán Estados Unidos. Se hace lo que todos conocemos en la historia, que fue la intervención en la embajada estadounidense. Y ya eso de ahí en adelante es que surge esa diferencia entre ambos países, porque como bien dice, llama el gran Satán a Estados Unidos y el pequeño Satán al Estado de Israel. Entonces de ahí es que surge básicamente la diferencia. Lo interesante de todo esto es que incluso que a pesar de esas diferencias que se dan en un primer momento, y es importante poder que los amigos televidentes puedan conocer esta parte, en un primer momento, a pesar de que se da la revolución islámica en Irán, Irán seguía como que era cercano de Israel, porque recordemos la guerra de los 8 años entre Irán e Irak, que uno de los apoyos recibidos durante ese proceso fue de parte de Estados Unidos e incluso del mismo Israel en términos de inteligencia, para la guerra que se dio entre Irak, porque la diferencia directa que tenía Israel era con Irak, no con Irán. Sí, porque hecho, dicho sea de paso, Saddam Hussein era el primero en bombardear Tel Aviv, fue Saddam Hussein. Exacto, entonces el famoso conflicto que se dio, recuerden, el escándalo Irán-Contra, en el gobierno de Reagan, se da por el apoyo que Estados Unidos estaba dando de manera indirecta a un intermediario de venta de armas que le vendía armas a Irán. Ellos recibían droga. Y entonces recibían droga a cambio de eso para atacar la revolución sandinista en los años 80 y que Estados Unidos buscaba desmovilizarla y desplazarla para colocar un gobierno que fuera afín con ellos en Nicaragua. Por eso el famoso Irán-Contra. O sea que es increíble que durante ese proceso, durante esos 8 años de conflicto, a pesar de que Irán había declarado el gran Satán y el pequeño Satán, eso era desde el punto de vista del discurso, pero en la práctica había una alianza muy directa que se reflejaba en el intercambio de armas y de información estratégica para este conflicto que se dio durante 8 años, donde murieron más de 1 millón de personas. Correcto, totalmente eso. Y la mayoría de los jóvenes persas que fueron enviados sin entrenamiento, sin cualificación, todavía al día de hoy es un trauma para la sociedad iraní. Que ellos guardan ese trauma todavía. Aunque ya Saddam Hussein no está, ellos controlan buena parte del gobierno iraquí, ciertamente es que ese es un trauma todavía que lo llevan en el corazón, como dicen. Pero saliendo de esta parte histórica que permite que la gente pueda entender que no siempre se dio el conflicto entre Israel e Irán, que al contrario tuvieron alianzas a pesar de un discurso bastante aguerrido que se mantenía, cuando realmente se comienzan a dar estas grandes diferencias que se manifiestan en esta reciente situación, porque es importante que podamos entonces ya venir al proceso ya de estos tiempos. Mira, comienza a partir de cuando muere Khomeini y toma el poder entonces Khamenei. Khamenei fue un asiduo periodista, si no me equivoco, aparte de eso, pero básicamente revolucionario,
bien activo, tanto a nivel clerical como social, tanto así que su mano derecha fue a raíz de un atentado que sufrió, que él ha perdido movilidad en su mano derecha. Ustedes lo ven siempre que él con la izquierda es que habla, porque la derecha la tiene inutilizada. Entonces él sí tenía una visión más, vamos a decir, islámica, que lo que tenía su antecesor, porque su antecesor inclusive llegó a declarar que él hizo una fatua. Fatua es, vamos a decir, una ley. Hizo una ley islámica en el cual declaró que las armas nucleares son pecado o son prohibidas en el Islam. Ningún país debería tener eso. Por eso es que Irán sí firma el Tratado de No Proliferación Nuclear y no lo firma Israel. Entonces de ahí viene, fíjate hasta dónde llega la armonía, para obtener una armonía con el país. Y también es algo estratégico, porque un país que viene también con una guerra y todo lo demás, entonces comienza a tener problemas para poder financiarse. ¿Y quiénes son sus mejores aliados? Los enemigos que posiblemente tenga el enemigo de él. Por eso en Medio Oriente, y esta frase yo la he mencionado mucho contigo también, en el Medio Oriente el enemigo de mi enemigo es mi peor enemigo. El enemigo de Irán era Irak, y el enemigo de Israel e Irak, por lo tanto ellos son amigos. Y se alían en contra de ese. Entonces, recientemente cuando él muere, él tomó una posición mucho más beligerante y una posición que indica, no, la causa, tomen como bandera la causa palestina. Sí, la causa palestina la toma como bandera, indica todo este tipo de procesos. De ahí es que viene que el actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, siempre menciona o ha mencionado que si tú quitas, en su momento, si tú quitabas a 3 de Medio Oriente, que era a Saddam Hussein de Irak, quitabas el régimen de los ayatolás en Irán. ¿Y quién era el otro? El otro era el de Libia. El de Muammar Gaddafi. Ya tú te garantizo de que va a tener paz en Medio Oriente y va a progresar muchísimo. Entonces resulta que desde ese tiempo para acá, acuérdate el Tratado de Oslo 1998, si no mal recuerdo, matan al primer ministro. Quien lo mata es una línea muy cercana al partido Likud, que es el partido del primer ministro actual. Por lo tanto, es una constante evolución que ha ido, o mejor dicho, involución, la relación entre estos dos países. Y las visiones sobre la causa palestina principalmente es lo que empuja al gobierno iraní a ser más anti-israelí en ese sentido. Entonces, en pocas palabras, desde mi punto de vista, hay más factores, pero desde mi punto de vista, el factor principal viene cuando muere Khomeini y viene Thomas Khamenei, y entonces abandera la causa palestina para poder llevar a cabo mejor un programa distinto al que lleva su antecesor. Ahí comienza con su programa nucleares más específicos, su rearmamiento, su actualización de las Fuerzas Armadas, crear un nuevo tipo de armas. Recordemos también la situación también que tuvo cuando Afganistán, que Irán también fue un apoyo para los mismos talibanes en ese sentido, que la relación ahora es contraria. Los talibanes en su mayoría son contrarios al gobierno iraní. Por eso en la actualidad agarraron a más de 400 afganos que estaban trabajando para el Mossad. En fin, que de ahí es que viene este tipo de enemistad a raíz de eso. Y por eso es que se profundiza. Porque al ellos tomar la causa palestina, y no se puede olvidar los asesinatos a científicos, políticos, militares iraníes, es fuerte en ese sentido. Por eso... Sí, mira, aquí hay muchos elementos que están sobre la mesa que debemos de analizar. Después de uno ver el elemento histórico y conocer de dónde vienen todos estos problemas, nos sale a ver sobre la mesa qué es lo que está en juego, porque no puede ser exclusivamente un tema religioso. Entendemos que hay elementos que trascienden la parte religiosa. Y ya hay muchos especialistas que comienzan a decir que en todo este proceso hay un tema de un interés, primero, por las reservas energéticas que maneja Irán. Segundo, cómo Irán, de una manera u otra, ha estado teniendo mayores niveles de acercamiento con naciones como China, como Rusia. Y ante este tipo de situación, era necesario comenzar a generar algún tipo de conflicto que permitiera profundizar la crisis con Irán y tratar de sacarlo de circulación, como ya en el pasado sucedió con Irak y como el mismo caso, por ejemplo, reciente de Siria. ¿Qué tan de cierto pudiera ser eso y cómo pudiera uno explicar este entramado que comienza a surgir?
y muchos dicen que esto, más que una teoría de la conspiración, es una realidad de los intereses que están envueltos en este conflicto. Ciertamente hay muchos factores. Vamos a ir por partes, como dice el dicho. Comenzando con el factor político. Mira, Irán en la región, el principal enfoque en este caso es que se está luchando por la hegemonía político-militar en la región. Eso es lo principal, eso es sin duda. El miedo esencial, y lo dije una vez, lo voy a repetir otra vez. Israel, para mí, desde mi punto de vista, no es cierto que tenga armas nucleares. De haberla tenido, la hubiera usado contra Irán en este caso ahora mismo. La hubiera usado. Y más adelante vamos a poder profundizar en eso. Pero lo digo por lo siguiente. Y el miedo irracional de Israel porque Irán lograse obtener armas nucleares, como sí lo tiene Pakistán, que son vecinos, más al este, pero son vecinos, ciertamente te deja dicho de que ese miedo por la hegemonía se ve, o mejor dicho, esa afrenta por la hegemonía en Medio Oriente se ve profundizada por el mero y por la mera imaginación de que Irán poseyera armas nucleares. Porque si tiene armas nucleares, ya es un poder disuasorio bastante grande para todos en la región, en ese sentido. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor que está, como tú bien mencionas en la pregunta, en juego, es el factor de recursos y localización de Irán. Irán cubre, yo decía una vez que si Irán quisiera coger el 70% del estrecho de Hormuz para él solo, el 70% facilito. ¿Por qué? Porque controla ese emblemático, angosto y estrecho lugar donde pasa aproximadamente el 30% de todos los energéticos del mundo. Es algo que el país que lo controle tiene el mundo en sus manos. Aparte de eso, no solamente eso, tiene también una capacidad inmensa para producir minerales. Tiene también, es una tierra bastante fértil en comparación, por ejemplo, como la misma Israel, Palestina, Siria, que se matan por agua muchas veces. Ellos no tienen ese problema. Irán es más montañoso. Eso es un terreno un poco más difícil en ese sentido, pero tiene la importancia geoestratégica, como tú bien mencionas ahora, entrando ya de lleno en esta parte que la toca transversalmente, de que es un puente entre Rusia, China, India, Europa. Por ahí pasó la antigua ruta de la seda. Por ahí pasan proyectos actuales de la misma China. Proyectos actuales, inclusive el comercio actual todavía posee una gran importancia, aunque sean los energéticos, que pasa por ahí. Y eso es solamente lo energético, pero si tú te vas solamente a la región y tú analizas la región, tú te vas a dar cuenta de que todos los países del Golfo en su mayoría dependen de ese país en realidad, para que ese país funcione y el estrecho también funcione y su economía pueda mantenerse. Porque por ahí es que tienen los puertos Qatar, por ahí es que tiene buenos puertos también Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita. Estamos diciendo países que dependen totalmente de esto. Entonces, si bien es cierto que el factor religioso, vamos a decir, es lo que puede motivar o pueden justificar de una forma u otra, no menos cierto es que la cuestión geoestratégica, económica y geopolítica es lo que verdaderamente conforma el deseo de poder controlar este vasto territorio, que en realidad está sumamente dividido también, porque tú tienes por un lado, recordemos el tema kurdo, recordemos el tema balochi. Para los que no sepan, Balochistán es una zona que está compuesta, eso es otra etnia también allá, que le llaman Balochistán, pero ellos nunca han tenido territorio tampoco, siempre han pertenecido a una área u otra. Entonces hay una parte en Pakistán y hay otra parte que está en Irán. Entonces, es básicamente eso podríamos decir que es el enfoque. Más la producción petrolera, que si tú controlas eso, también ellos tienen mucha reserva petrolífera, pues entonces ahí tú podrías hacerte con un dinerito bueno y una energía segura para tu país y tu industria. No, y lo que tú decías, por ejemplo, la cercanía que tienen con China y los proyectos que están desarrollando con China, porque se habla incluso de un tren que conectaría directamente de Irán hacia China, lo que reduciría el costo de los fletes, garantizaría reducir los tiempos para que pueda llegar el combustible a China, que es por mar, que actualmente se hace. Correcto. Y además también
generaría mayores niveles de seguridad porque no estarían expuestos a cualquier ataque que se pueda hacer de manera marítima para impedir que ese combustible pueda llegar a China. Lo otro es que reduce los costos de una manera significativa y permite que incluso el gigante asiático pueda tener un mayor nivel de rentabilidad en este proceso. Entonces yo creo que esto es parte también de lo que está envuelto en este proceso. No es un conflicto meramente religioso como es lo que se proyecta y es lo que siempre se ha querido vender. Aquí hay intereses profundos desde el punto de vista económico y geopolítico, que como tú has señalado, tú tener un aliado, o sea, tú tener un territorio como el de Irán ya totalmente parcializado hacia Occidente, le quita un dolor de cabeza enorme a Estados Unidos, le quita un dolor de cabeza enorme a la Unión Europea, que ahora mismo el petróleo está dependiendo, lo que están consumiendo, la parte energética, depende, una parte importante depende de Medio Oriente. Y bueno, otra Irán de Estados específicamente Irán, que le compra aproximadamente el 20% y el 20% del petróleo y el 12% del gas, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, que China, dicho sea de paso, algunos analistas, algunas casas de análisis mencionan que depende de Irán en un 30%. sí, porque parte de lo que estamos analizando. Entonces, ¿cuál es el juego? De hecho, Orlando, hay muchos que ya están hablando que esta es una jugada maestra de Estados Unidos para generar una crisis, tanto en Europa como en China. Porque en el caso hipotético de que Irán decida bloquear el estrecho de Hormuz, a quien perjudicaría de una manera más directa es a Europa y a China, porque son los que ahora mismo están dependiendo de una proporción significativa de las energías que provienen de esta zona. Entonces, realmente cuando tú haces el análisis, se hace mucho sentido este planteamiento de que más que un conflicto religioso, tiene que ver con un tema de una jugada política y económica. Si se afecta a este proceso, se disparan los precios a nivel internacional y lógicamente ¿a quién se le va a comprar? ¿A Estados Unidos? Entonces, tú le tienes que comprar a Estados Unidos. Un 40% más, obviamente, todo lo otro. Mucho más caro, lo que implica el valor del flete, los tiempos para realmente lograr que llegue la energía. Y esto hace que economías como la China comiencen entonces a tener una recesión importante. Y lo otro es que en el caso de Europa va a depender exclusivamente de las decisiones de Estados Unidos, porque no solamente que le compren más caro a Estados Unidos. Más de lo que tiene que depender, porque actualmente depende bastante, pero se complica mucho más porque pierde totalmente la independencia o sea, no solamente por un tema de que está comprando más caro, sino porque la energía que le va a llegar, le llega directamente de Estados Unidos. Entonces, ya tú tienes que someterte a las decisiones, por ejemplo, que tome Estados Unidos. Por eso, el conflicto es mucho más amplio de lo que realmente se puede pensar y tiene que llevar a la gente a una reflexión interesante de que no es exclusivamente un tema religioso. Y aquí... No, que no es religioso tampoco, porque si fuera religioso realmente, ¿qué es lo que yo le digo? Todo esto sucede, todo está... Inclusive, le dieron la hegemonía de la región a Irán. Se la dieron. Los países del Golfo ahora mismo están toditos... alineados con él, por un lado, atacándolo porque atacó a Qatar y tal cosa. No lo vamos a adelantar todavía, pero realmente el problema principal con esto, como te decía, es que tú tienes un país ahora que ya es hegemonía y por el otro lado, tú controlas totalmente ahora la dinámica de qué es lo que va a suceder en una zona u otra. Porque ahora, ¿qué va a decir Estados Unidos? Bueno, nosotros hemos logrado una paz o hemos logrado un tipo de acuerdo, el que sea. Vamos a decir un acuerdo de paz o un acuerdo intermedio. Sin nosotros no lo hace nadie. Como quiera salió ganando. Eso es lo que la gente muchas veces no quiere entender. Que Estados Unidos salió ganando en realidad. Y que no es religioso porque todo esto viene a raíz del ataque que hizo Israel a las facilidades nucleares iraníes. No es por los asesinatos en Palestina. Ni siquiera aquella vez en abril cuando Irán atacó a las bases de Nevatim en Israel y en Tel Aviv y esas cosas. No fue ni siquiera por lo de Gaza. Fue porque le mataron, recordemos, a Haniyeh, que era el principal político de Hamas, y lo mató en Teherán, en un apartamento, cuando estaban en negociaciones con los estadounidenses. Entonces, no es la primera vez. Sí, entonces ahí está el detalle. O sea,
¿por qué viene este conflicto? ¿A qué se debe ese ataque, por ejemplo, que se produce de manera inesperada a esas bases nucleares de Irán? Y ahí entra lo que tú dices. O sea, no tendrá esto una jugada más allá del simple hecho de que fue un ataque preventivo, como ha querido significar Israel. Si detrás de eso lo que se buscaba era exactamente provocar a Irán para que Irán comenzara entonces a atacar a Israel y Estados Unidos poder entrar en el juego, por lo que ya sabemos, porque todos sabemos que el lobby judío es uno de los lobbies más poderosos del mundo, pero además el sistema financiero norteamericano depende exclusivamente de ese lobby judío, y lo que obliga a que ante cualquier situación que se presente en Israel, siempre Estados Unidos va a entrar como su defensor, como el hermano mayor que sale a defender al hermano pequeño ante cualquier conflicto, aunque lo haya creado su hermano pequeño. Entonces, ahí, Olan, yo lo que me gustaría que podamos profundizar sobre la geopolítica. Vamos a entrar ya en el escenario de lo que sucedería ante una situación como esta que ya estamos viendo, que todo esto está bien calculado para generar una crisis mundial que pueda colocar de un solo lado la economía a favor de Estados Unidos. Una situación de bloqueo en esta zona generaría una crisis seria para China desde el punto de vista económico, pero también para la Unión Europea. Entonces, claro, ante ese escenario que es evidente porque ya Irán atacó las bases militares de Estados Unidos en Qatar, lo que se espera que en las próximas horas Estados Unidos entre en acción para también seguir atacando a Irán. Es decir, que el conflicto seguirá seguirá de menor a mayor, y ante este escenario, ¿cuáles serían las correlaciones de fuerzas que se van a dar en esta región, entendiendo cómo afectará económicamente a grandes potencias la situación que se está generando en este momento? Interesante, eso siempre... bueno, ahí hay varios escenarios. Te voy a tocar ese último, que es uno de los escenarios más plausibles. Primero, decir que este ataque en realidad fue algo bien estructurado. ¿A qué voy? Mencionamos el ataque en abril, que sabemos que fue porque, ya mencioné, asesinaron a Haniyeh en Teherán, y entonces obviamente Irán tenía que responder porque si no iba a perder, vamos a decir, ¿cómo se dice? El respeto ante la opinión pública islámica. Del mundo islámico, si no hacía eso, ya. Ok. Pero ¿qué pasa? Llega el momento. Los israelíes alegan, supuestamente, sin ningún tipo de excusa, o sea, sin ningún tipo de razón previo, alegan que Irán está preparando bombas nucleares, que la facilidad ya está al 90%. El señor Rafael Grossi de la ¿cómo se llama? Organización de la Energía Atómica Internacional, algo así, mencionó hizo unas declaraciones ambiguas que se podía entender como que Irán estaba utilizando más de el uranio enriquecido que necesitaba, o que iba a llegar muy pronto a ese nivel. Esa es la excusa que coge Israel, va y ataca eso. Pero ¿qué pasa? Este ataque en realidad lo hacen desde varias perspectivas. Primero lo hacen como una forma de ataque sorpresa, como siempre lo hacen, y se concentran en facilidades nucleares y en asesinar, como siempre lo han hecho, a altos mandos militares y políticos de Irán. Cosa que, como dice el buen dicho, muerto el perro se acabó la rabia, ¿verdad? Así que menciona. Entonces, con esto lo que se buscaba es ese vacío de poder que nosotros estamos hablando en ese sentido, pero no solamente eso. Cosas de la vida, 2 semanas antes o algo así, Rusia, negociando con Estados Unidos, resulta ser que Ucrania le bombardea un aeródromo en el norte. Uno de los aeródromos más importantes, si no el más importante. Cosas de la vida, cosas raras. Estados Unidos pues, le pasa negociando con Rusia eso, y ahora pasa que en Irán sucede este mismo ataque. Ellos en medio de negociaciones, que ese domingo, porque fue un viernes, recordemos, el domingo tenían reunión con Estados Unidos en Omán. Anota eso muy bien, porque al otro día llama entonces el canciller Lavrov a su homólogo Araghchi, hablan un poco, no se sabe bien de qué todavía, ellos dijeron que era de las situaciones diarias, pero fue mucha coincidencia. Entonces esto afecta a Rusia,
Porque, ¿qué pasa? Rusia ha encontrado un aliado que le da salida al mar y que le utiliza todo el territorio para poder mandar a través de buques fantasmas y flotas fantasmas sus mercancías y otro tipo de cosas, y poder nutrirse también de elementos militares y abastecimiento alimenticio y demás. Entonces, con esto se buscaba, era básicamente, ¿quiénes se iban a repartir la región? En ese caso, te digo, mira, primero se iba a repartir el poder de Irán entre dos potencias importantes como Estados Unidos y Europa en su conjunto, repartiéndose a través de las diferentes empresas que cada una tiene, como tú bien mencionabas. Entonces esto dejaba bien parado a estas empresas. Con todo y todo, Europa no iba a sufrir tanto, porque iba quizá a obtener un petróleo mucho más económico, como ellos controlan el de Siria, que recordemos que el de Siria y el de Irak todavía lo siguen controlando ellos y lo tienen en el mercado negro. Eso iba a afectar directamente a India, iba a afectar directamente a China. India siendo aliado de Estados Unidos y de Europa, ojo. Pero lo iba a afectar en aproximadamente un 20 o 30%. Según algunos cálculos que yo estuve leyendo de algunos analistas hindúes, mencionan que la economía, en caso de que Irán habría sufrido algún tipo de ataque y eso hubiera ralentizado, o por lo menos habría quitado el régimen y habría caído caos en el país, eso habría afectado a India en aproximadamente un 9% de su PIB. Porque recordemos, como decía, depende en buena parte de la energía y demás ahí. China, ya dijimos que energéticamente el 30% como mínimo depende de Irán. Entonces, si el 30% como mínimo depende de Irán, ¿qué tanto se representa eso en puntos de producción? ¿Qué tanto representa eso también en puntos de desencanto social? Porque es muchas las cosas que se pueden derivar de esto. Y en Rusia, obviamente, ya era terminar de ahogarla, porque si tú le quitas la única salida que tiene, ¿qué más le queda? Porque ya no puede salir por Siria. No puede salir tampoco por Irán. Ya está acorralada en ese sentido. Entonces tú tienes que las guerras, eso era una forma también de buscar una manera de bloquear y ganar las guerras en ese sentido. Pero, ojo, sorpresa, lo que resulta es todo lo contrario. Esto lo que le da es más cabida a Irán en la región, le aumentó el nivel de hegemonía, le aumentó también el nivel de simpatía en el mundo islámico. El gran mundo islámico, como decía el gran militar israelí Ariel Sharon, va desde Marruecos hasta Indonesia. Él decía, si es el Gran Medio Oriente, llamaba él, perdón, el Gran Medio Oriente. Y es cierto, el mundo islámico es un solo, con todo y todo. Podemos hablar diferentes idiomas, puede que sea lo que sea, pero en realidad es un solo. Entonces le dio la hegemonía en la región. Y demostró también el poderío militar que tiene Irán en ese sentido. Creo que el análisis da para muchas cosas, Lanjoy. Entiendo que esto es un tema muy apasionado. Creo que pudiéramos durar una semana hablando del tema, porque el tema tiene muchas aristas por donde uno puede empezar a profundizar y cada una te lleva a puntos diferentes y análisis mucho más profundos. Pero la realidad es que el conflicto, como tú señalas, tiene muchos elementos que van desde lo geopolítico, como la zona es sumamente vital para el comercio internacional desde el punto de vista energético. Tiene sus elementos religiosos que no se pueden dejar de lado. No, porque sin eso no se puede entender Medio Oriente. Pero también tiene aspectos que están muy vinculados a estrategias de grandes potencias, como en este caso de Estados Unidos, que buscan generar situaciones que puedan complicar el escenario internacional. Para ello, como siempre ha sido parte de su historia, llegan como los salvadores y salen siempre bien beneficiados de estos procesos. Y es parte de lo que muchos ya analistas han mencionado, como es el caso tuyo. Pero yo creo que este tema tenemos que hacer una segunda parte de Lanjoy para seguir profundizando, porque tú sabes que el tiempo en televisión es bastante corto y la verdad es que el tema demanda de volver a hacer un nuevo acercamiento para seguir profundizando al respecto. Así bueno, que ya para el sábado que viene, para el domingo que viene podemos tener más actualidad, porque realmente ya en esta semana va a transcurrir algunas cosas interesantes, seguro. Así es. ¿Qué adelanto? Posiblemente estemos viendo ya, o cuando ustedes vean el programa, ya habrán hecho las paces técnicamente hablando. Bueno, pues gracias, señores, amigos televidentes. Como siempre, la invitación es que sigan conectados con este canal Voz Media y con nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras.
Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Esperen muy pronto por Voz Media Network los viernes a las 10 de la noche, comentarios y reflexiones con un servidor en donde analizaremos los temas fundamentales de la semana. También tendremos un segmento de entrevistas en donde analizaremos a profundidad los temas nodales para el crecimiento y desarrollo de la nación dominicana. Ya lo saben, esperen pronto, muy pronto, los viernes a las 10 de la noche, comentarios y reflexiones con un servidor. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Amigos televidentes, hoy tenemos de nuevo a Erika Viola con su segmento Un Cruce Legal. Y estaremos hablando de un tema que sabemos que es de interés de muchos países, sobre todo de los dominicanos. Saber si dentro de esas medidas que ha tomado Donald Trump, de los países que van a estar vetados para entrar a Estados Unidos, se encuentra República Dominicana. Y para ello hablaremos con Erika Viola sobre estos temas para que nos aclare cada una de las medidas que se van a tomar y cuándo empezarán a entrar en vigencia estas medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Bienvenida, Erika, a tu programa Conociendo Otras Fronteras y otra vez en casa. Muchísimas gracias, Murillo. Buenas tardes para todos y todas el público televidente que nos acompaña como cada domingo. Aquí estamos con su segmento Un Cruce Legal. Pues nada, siguiendo con las tensiones que vive Estados Unidos y el mundo en el contexto actual, pues tenemos unas medidas que ha dictado el gobierno de Donald Trump, que vienen a vetar 19 países a nivel internacional la entrada completamente y parcial a ciudadanos de 19 países al territorio americano, Murillo. Pues sería bueno conocer cuáles son esos países, Erika, por lo menos los principales, para que la gente entienda cuáles de estos países, sobre todo esos amigos de otras naciones que siguen nuestro programa, pues sepan si están dentro de ese grupo que va a ser vetado. Bueno, es correcto. Dentro de las medidas que dictó la proclamación, pues hay 12 países que tienen un veto total, es decir, una prohibición total de entrada a los Estados Unidos. Entre estos países tenemos la República de Haití, tenemos Afganistán, tenemos también Irán, tenemos además Togo, Sierra Leona, Turkmenistán, entre otros países. Asimismo, hay 7 países que tienen una medida o un veto parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente los ciudadanos que tengan doble nacionalidad americana y esta nacionalidad podrán entrar. Entre estos países está Venezuela, está Cuba, Burundi y Laos y Sierra Leona. O sea que hay una de estas situaciones a final de la jornada, muchas se comienzan a vincular y a relacionarse con lo que está sucediendo ahora en Medio Oriente. Y sería bueno pues que tú puedas aclarar si las medidas están vinculadas a temas de terrorismo o si simplemente son parte de estos procesos migratorios que está buscando Estados Unidos de controlar sus fronteras para reducir la cantidad de migrantes. Sí, precisamente dentro de la proclamación, el gobierno de los Estados Unidos dice que dentro de las causas que han dictado, que han dado origen a esta medida, están los temas de gobiernos que apoyan el tema del terrorismo a nivel estatal, como es el caso de países de Medio Oriente, según los Estados Unidos, también Cuba. También alegan temas de inseguridad, temas de violencia social, como la que se está viviendo también en Haití,
Y el tema del impedimento a consulta en temas de antecedentes penales y judiciales de estos ciudadanos que quieren acceder al territorio americano. Ellos alegan que en ese sentido el gobierno americano no puede garantizar de que estos ciudadanos no sean un riesgo para la seguridad nacional y el interés de los Estados Unidos de mantener la paz y el orden en su territorio. Finalmente, Erika, ¿cuándo entrarían en vigencia estas medidas? Mira, la medida ya está en vigencia. El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado a partir del 9 de junio los ciudadanos de estos 12 países no pueden acceder al territorio norteamericano. Asimismo, no pueden solicitar un visado, tanto de inmigrante como no inmigrante. Cuando hablamos, recuerden, de inmigrantes, son los visados que quieren estos países que quieren radicar, vivir en los Estados Unidos, y no inmigrantes, los visados de turismo y de tiempo corta duración en los Estados Unidos. Asimismo, ellos han anunciado que estas medidas no tienen una fecha de cierre. Estas medidas van a ser revisadas dentro de los 180 días luego de dictada, que fue ya dictada el 9 de junio, y no se sabe cuándo va a paralizar, no se sabe cuándo va a terminar este bloqueo o veto a estos 19 países. Bueno, gracias, Erika, por las informaciones que nos permite mostrarle a nuestros queridos televidentes que nos siguen a través de este canal Voz Media y a través de nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. Le esperamos que en el próximo domingo vengamos como siempre contigo para seguir tratando y profundizando estos temas que están vinculados a la migración, porque nuestro país es un país de muchos migrantes y las informaciones que tú nos brindas nos permiten arrojar luz sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos o en otras latitudes del mundo en favor de los migrantes dominicanos y de otros países. Así que, señores, seguimos en sintonía con nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche los espero en nuestro programa Comentarios y Reflexiones, en un espacio de entrevistas. Ministerio Público con persecución a la corrupción administrativa. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas haitianos. Tratamos los temas nacionales e internacionales para conocimiento de nuestro público. ¿Quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? Hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. No son reformistas, no son del partido. Los espero por Voz Media Network en Comentarios y Reflexiones. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con CAE la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. CAE la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por UIN TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Final del programa del día de hoy. Esperamos que el contenido haya sido de su interés. Como siempre, la invitación es a que sigan en sintonía con este canal, Voz Media, y que nos sigan en nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía.